Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Durante los próximos 35 minutos en esta mesa vamos a tratar sobre la colaboración y sinergia entre las administraciones públicas gallegas. Y para ello tenemos a responsables de los distintos niveles de la administración, de la administración autonómica, la administración local y de las diputaciones también. Como ya hemos hecho las presentaciones, donde la presentadora muy amablemente nos ha presentado a todos, creo que podemos ir empezando con las preguntas. Tenemos, como sabéis, el tiempo un poco ajustado, entonces lo que sí que os pido es que no nos extendamos más allá de los 5 minutos, más o menos, en cada una de las respuestas, y yo creo que nos dará tiempo a que todos aportéis vuestra valiosa experiencia. La primera de las preguntas, Gustavo, si te parece empezamos contigo. Iría en este sentido. ¿Qué papel crees que juega la Administración autonómica en el apoyo a las administraciones locales y a las diputaciones para que éstas también se sumen al avance en ciberseguridad y en privacidad de los datos? ¿Y qué papel juega además la ANTEGA en este sentido y muy concretamente el Acuerdo Marco de Ciberseguridad? Muy bien. Bueno, buenos días a todas y a todos. Hace un año, en un panel similar a este, en el primer encuentro, hablaba o comentaba, se comentaba la iniciativa, ¿no?, del Nodo Galego de Ciberseguridade y, sobre todo, también yo había centrado mi intervención en un acuerdo marco de servicios de ciberseguridad que en aquel momento estaba preparando, estaba todavía en licitación, ¿no? Entonces, hoy voy a contar un poco cuál es la realidad un año después, ¿no?, porque yo creo que ha habido progresos importantes en esa línea de trabajo, en particular en colaboración con la administración local. Bueno, en primer lugar, después de ese encuentro, lo primero que se hizo fue terminar la licitación de ese acuerdo marco, formalizarlo y reforzar también el contexto normativo que teníamos para poder prestar servicios a la administración local, ¿vale? Porque la Xunta de Galicia tenía un convenio desde hacía ya muchos años para prestar servicios de administración electrónica en el ámbito local, pero era necesario reforzarlo y así lo hicimos mediante una adenda que se aprobó a finales de 2021 para regular mejor la prestación de servicios de ciberseguridad y también se aprovechó para regular la prestación de servicios cloud, ¿vale? Entonces, primero sentamos las bases, ¿no?, el contrato, marco normativo. Y esto nos permitió tener este acuerdo marco, una capacidad para poder contratar servicios, ya no solo nosotros, ¿no?, sino que al final esto es una herramienta también disponible para otras administraciones, en particular para la administración local, para poder contratar de forma ágil y poder cumplir los plazos de ejecución presupuestaria que a veces son muy ajustados, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de fondos europeos, ¿no? Entonces teníamos ya esta herramienta. Decir que a día de hoy, un año después, tenemos ya 13 contratos derivados licitados o en licitación de este acuerdo marco, con lo cual parece que ha tenido un amplio uso, ha sido un éxito, y algunos de esos contratos son de la propia Xunta y en particular alguno poniendo el foco en la administración local, ¿vale? Entonces, mediante esas contrataciones, a finales del año pasado comenzamos un proyecto en colaboración con las diputaciones y la FEGAMP, a las que quiero agradecer su estrecha colaboración, ¿vale?, porque realmente ellos son los principales protagonistas, ¿no?, de la gestión de la ciberseguridad en sus organizaciones. Y ese proyecto durante este año nos ha permitido ofrecer una serie de servicios a disposición de la administración local, ¿vale?, a través de las diputaciones. Entonces, como tampoco quiero enrollarme mucho para dejar tiempo a los demás, voy a comentar rápidamente algunos de ellos, ¿vale? Por ejemplo, uno de los elementos en los que hemos trabajado conjuntamente es en la realización de sesiones de concienciación a empleados públicos a la administración local, tanto presenciales como en línea. Colaboramos con ellos en la monitorización constante de la superficie de exposición. Actualmente tenemos en la administración local más de un centenar de activos de los que hacemos esta vigilancia continua y tenemos capacidad de crecimiento. Hemos puesto también a disposición de las diputaciones informes sobre ciberriesgo y calificación de las entidades a nivel de ciberseguridad, en el que se supervisan alrededor de unas 1000 direcciones IP de nuestro ámbito territorial
y donde tenemos caracterizados en cuanto a ciberseguridad a unos 300 activos. Colaboramos también en la gestión de eventos de seguridad y en la monitorización 24/7 de esos eventos. No llega con recopilar eventos, sino que luego alguien tiene que estar vigilándolos. Ya comentaba Adrián en su presentación que actualmente estamos gestionando solo de administración local del orden de 120 millones de eventos diarios. Por supuesto, cuando es necesario, también apoyamos en gestión de incidentes, colaboramos en la realización de ciberejercicios. Justamente pues, la semana pasada tuvimos un ciberejercicio en el que participaron diputaciones, ayuntamientos también y alguna otra entidad del sector público autonómico. Colaboramos en informes de vigilancia digital y sobre amenazas. Bueno, seguro que se me quedan algunos en el tintero, pero tampoco voy a detallarlos todos. Como ya comentaba Adrián, después de estos 11 meses que llevamos de proyecto, hemos decidido ampliar el ámbito de actuación y proponer la prestación de estos mismos servicios o un subconjunto de ellos a los ayuntamientos que están un poco fuera del ámbito tradicional de actuación, de la esfera de actuación de las diputaciones, ¿no? Que son los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Entonces hemos iniciado esa línea de trabajo con esos 23 ayuntamientos gallegos, incluidas grandes ciudades. Con algunos ya estábamos trabajando, en particular con dos grandes ciudades, y en breve vamos a empezar también a trabajar ofreciendo estos servicios que comentaba a otros 6 ayuntamientos que ya han mostrado interés, ¿no? Y bueno, luego hay otras acciones que finalmente pues, también benefician o acaban beneficiando a la administración local. Alguna comentó Adrián, ¿no? Como las certificaciones del ENS, ¿no? Que al final pues, son servicios que nosotros ofrecemos a la administración local y que tenemos certificados, o acciones como, por ejemplo, desde septiembre de este año estamos formalmente incluidos en la Red Nacional de SOCs, que comentaba hace un momento Javier Candau, y que al final, bueno, pues el hecho de que estemos ahí beneficia también de forma directa a todas aquellas entidades a las que prestamos servicio. Eso es un poco lo que he resumido, las principales cosas que yo creo pues, que hemos realizado en el contexto de este acuerdo marco. Bueno, comentar también, ya lo citó Adrián, que bueno, visto el éxito de este acuerdo marco, bueno, pues nos hemos emocionado, ¿no? Nos hemos puesto a sacar acuerdos marco de seguridad y tenemos otros 3. Uno ya formalizado que permite a las entidades del sector público autonómico y también del ámbito local incorporar protección EDR en sus organizaciones. Tenemos otro a punto de ser formalizado para mejorar la protección de los los repositorios de sistemas de ficheros, y tenemos también ahora mismo en fase de baremación de ofertas un acuerdo marco para dotar de solución de antivirus tradicional a las organizaciones. Muy bien, Gustavo. Entonces, para concluir, ¿dirías que digamos, la capacidad o el interés que han mostrado las distintas administraciones está al nivel que esperabais, está por debajo o ha sido incluso superior? Yo diría que estaba más o menos entre lo que esperábamos o incluso superior, porque eso comentaba que hay esos 13 contratos ya formalizados derivados del acuerdo marco, algunos tal, pero hay todavía otras entidades adicionales que han mostrado interés y que todavía no han contratado. Entonces, yo creo que incluso puede que haya superado expectativas, ¿no? Teniendo en cuenta pues, que esto se formalizó hace 11 meses. Muy bien. Pues si queréis pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta sería para ti, Raúl, y siguiendo un poco con lo que estamos comentando también y con uno de los grandes problemas con los que nos encontramos, que muchas veces nos cuesta quizás llevar las acciones de ciberseguridad y de privacidad más allá de las grandes ciudades o de las grandes empresas y llegar pues, a territorios más rurales o de un ámbito menor. En este sentido, ¿qué acciones consideras que son necesarias para que pues, estas medidas de ciberseguridad no se queden en las grandes urbes, en las grandes administraciones y en las grandes empresas y lleguen, digamos, a administraciones más pequeñas, a pequeñas empresas o a núcleos más reducidos? Bueno, primeiro, bons días a todas e todos e gracias pola vosa asistencia. Intentaré ser esquemático, entonces voy a responder a pregunta falando de 5 puntos clave, ¿no? O primeiro punto clave é a coordinación interadministrativa. O sea, teñen que ser todas as administracións, empezando por o Estado, seguindo pola Xunta, diputacións e concellos, que son a mesma cosa,
teñen que estar, bueno, dentro dos objetivos da FEGAN. A FEGAN non é un organismo raro que este aí arriba, a FEGAN son os propios concellos e as propias diputacións, todos os cargos directivos son cargos electos, son alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras, non? E, o sea, que son os propios concellos, a propia FEGAN. Entonces, desde que se fundou a finales alá por os anos 80, o seu objetivo foi que se coordinaran todas as distintas administracións, porque sempre estamos falando a mellor de competencias e quizás chegou o momento de falar de servicios máis que competencias, porque hai moitos servicios que non poden ser prestados por unha sola administración. É dicir, mira, isto para ti, esta competencia para ti, non. Hai moitos servicios que teñen que ser a través de unha cooperación interadministrativa, teñen que ser prestados, non? Dentro dese traballo, en colaboración coa Xunta, nos primeiros tempos despois coa Antega, desde a súa constitución, temos varios exemplos, como son unha ferramenta importantísima que citou o noso presidente, e creo que tamén Adrián, que son as aulas CEMIT, que están por explotar, quero decir que teñen moitas potencialidades que aínda non foron explotadas e están aí. Están incluso en temas de cobertura, de cobertura non só de datos, sino de voz, porque hai moitas entidades de poboación de Galicia. Lembrar que Galicia ten unha dispersión enorme, hai tantas entidades de poboación en Galicia, 30.000, como todo o resto do Estado xunto. Entón, hai moitas desas entidades de poboación que aínda non teñen cobertura de voz, tan siquera, de móvil. Entón, tamén aí estamos colaborando. O que en principio se chamou Portelo Único, que permitiu unha colaboración interadministrativa entre concellos e Xunta, tamén unha ferramenta poderosa. E logo, o xoio da corona, digamos, é Cibergal, na que se está traballando moi en colaboración unos con outros, as diputacións, a Xunta e os concellos. De feito, un dos acordos que pode un pouco significar o que isto leva a cabo é que a división de concellos menores de 20.000 sexan atendidos cada un pola súa diputación, como marca a lei, pero bueno, xa efectivamente que sepan que cando teñen problemas ou cando necesitan un soporte ou unha ferramenta que sexan atendidos vai a facer cada diputación que lle corresponde. Aqueles entre 20 e 50.000 que sempre quedan un pouco no limbo, aí hai de todo tipo. Hai concellos que teñen moitos orzamentos, un orzamento moi elevado, e outros que teñen un orzamento moi cativiño, que entonces é difícil que exerzan accións deste tipo. Entonces, esos pasaría a Antega a ser quen lles soportara, e aqueles concellos maiores de 50.000 que supostamente xa tenían capacidade para desenvolver eles propios todas estas actuacións. En todo caso, tamén sería Antega as que, sobre todo para unha labor de coordinación, para aproveitar as sinerxias, para aproveitar as ferramentas que xa existen. O segundo punto importante é a concienciación. A concienciación dos funcionarios, dos traballadores da administración, teñen que ser formados e informados de todos os protocolos de como teñen que actuar e que tomen conciencia da importancia que ten a ciberseguridade no seu traballo diario e cada día máis. Que cosas non se deben facer, como se deben comportar, etc. E logo outro punto importante na concienciación, igual hasta máis, son os cargos electos, e os cargos que son nomeados polos cargos electos, porque estes, ao final, son os que van a dividir orzamentos, cartos que temos en os distintos departamentos, se os van a dedicar unhas cosas e outras. Entón, a eses hai que concienciar non só na importancia da ciberseguridade, sino que non é un gasto. A ciberseguridade non é un gasto, isto é algo clave, é un investimento. E o notarán aqueles que reciben un ataque e logo xa é tarde e o gasto que lles vai a supor é enorme. Eso sí que vai a ser un gasto. Pero se actúas con anterioridade, a ciberseguridade ten que ser entendida como un investimento. E logo tamén que se fan outra pregunta, non é se nos tocará ou non nos tocará que nos ataquen. Non, esa non é a pregunta é cando nos vai a tocar. Ese ataque se vai a producir sí ou sí, son dúas claves.
non é un gasto en investimento e nos van a atacar sí ou sí. Non é unha pregunta retórica. Logo, o terceiro punto, quería centrarme en Cibergal. Pensar agora que os concellos, sobre todo os pequeños, co incremento de IPC enorme que está habendo e os gastos enerxéticos que están subindo as facturas, imaginaros todo o alumeado público, todos os edificios municipais, o sea, os gastos son tremendos. E que pasa? Que eses gastos que suben fan que os servizos que prestan os concellos, que moitas veces son fundamentales, se queden sin cartos. E tamén a ciberseguridade pode quedar aí, e pensar que, bueno, pero a ciberseguridade é fundamental. Bueno, hai uns servicios, como son os servicios sociais e de dependencia, que quizáis van a ser máis fundamentais que eses. Entonces, ese hai que dedicarlle os cartos. Por eso, insistir que é fundamental o apoio do Estado, da Xunta e das Diputacións na labor dos concellos. Logo, xa falamos antes, o cuarto punto no que me subliño é proactividade. Eso é fundamental, hai que ser proactivos, non reactivos, non esperar a que me pase para actuar, porque entonces é tarde. Entonces hai que tomar medidas antes de que estas ocurran. Entonces é importantísimo ser proactivos, tanto as administracións que van a soportar os concellos, neste caso os concellos pequenos, teñen que tomar medidas antes que as cosas, que os problemas cheguen. Entonces, esa proactividade. E por último, quería falar do apoio digital. A pandemia, como sabedes, a transformación digital, que sigue un crecimento exponencial, se veu máis acelerado ainda se cabe pola pandemia. Entonces, isto supuso un avance no mundo digital de varios anos, non sei cantos, habría que cifrarlo, pero igual se podría cifrar. E entonces isto está deixando a moita xente descolocada, moita xente que non ten medios. Bueno, imaginaros, eu que non son nativo digital e teño as notas a chuleta ainda en analóxico, imaginaros xente que non é deste gremio, digamos, e que non ten ni medios, ni coñecemento, ni a mellor pode a estas alturas da súa vida aprender cousas para manexarse en eso. Entonces, teñen que ser apoiados. E é cuestión dos concellos, axudados polas diputacións e tamén pola Xunta, que teñen oficinas de apoio digital, onde os cidadáns que ahora mesmo son obxecto de ataques de ciberdelincuentes que ven aí, un obxectivo facilísimo, porque non saben manexarse, entón les engañan como queren, e o estamos vendo en todos esos ataques. E logo porque tanto a administración que deu ese polo que decíamos e que entonces todos os procesos administrativos ahora están pasando a ser digitais, é dicir, queres pedir un permiso, queres pedir unha subvención, só podes facerlo digital. Entonces hai moita xente que non o pode facer. Entonces esas oficinas axudarían a que, acudindo ali a xente, se lles dixera, incluso se lles fixera. Igual tamén temos que parar un pouco e decir, bueno, que siga durante un tempo a atención presencial, durante un tempo limitado, porque para que non se nos quede esa xente desprotexida. E antes falaba de nativos digitais, pero os nativos digitais tamén, porque vos asombraríais ao saber a cantidade de nativos digitais que son expertísimos en TikTok e en todo o que irades saber, e non saben o que é un certificado electrónico, nin o saben pedir, nin o saben renovar. Entón, teñen que acceder a unha subvención para o carné de conducir, por exemplo, que subo hasta ahora, e non son capaces nin de sacar ese certificado. O sea que non só a xente que quedou un pouco atrasada, senón os nativos digitais tamén a necesitan. E para rematar, esas oficinas de apoio digital poden ser ubicadas nas aulas CEMIS, que antes se falou delas, e decía que están un pouco infrautilizadas. Teñen unha potencialidade enorme, polo que supoñen de capilaridade, o sea, de chegar a todos os concellos, os pequenos, os medianos, e ao pé da xente, que a xente poda acudir aí e decir, mira, que me chegou este mensaxe no móvil, isto que me están intentando roubar, ou é que me mando en realidade a miña entidade bancaria. Entonces, tanto na relación coa administración como na relación cos bancos, moita xente necesita
ese apoio. E as aulas TEMIS o pode ser. E desde aquí, bueno, non é o vosso departamento, pero si aproveito para pedir a Xunta, quizáis hai que aumentar un pouco o orzamento desas aulas CEMIT. Ahora mesmo hai 92 aulas CEMIT, 63 das cales están subvencionadas, e o objetivo ten que ser chegar a todos e cada un dos concellos de Galicia con esas aulas CEMIT que pasen a ser, non só que den cursos e enseñen sino que pasen a ser un lugar de referencia cando a xente con problemas deste tipo acuda e incluso se lles faga todos os trámites ou se lles explique como facelo ou se lles solucionen o problema. Y bueno, no sé, me imagino que no pasaría de tiempo. Muchas gracias. Siguiendo con este tema de la vertebración del territorio, también tenemos a dos representantes de dos diputaciones, respectivamente. Por un lado, Miguel de la Diputación de Coruña y Fernando de la Diputación de Orense. Voy a lanzaros una pregunta a ambos. Primero respóndela tú, por favor, Miguel, por seguir el orden, y después tú, Fernando. Lo que quería preguntaros es, específicamente desde vuestra experiencia en el ámbito de las diputaciones, ¿qué acciones estáis trabajando ahora mismo en el campo de la ciberseguridad y la privacidad? Y además, ¿cómo es la interrelación con los ayuntamientos y con la Xunta? ¿Qué papel es el de la Diputación en este ecosistema? Bueno, las diputaciones en este papel de ciberseguridad tienen mucho que jugar, en colaboración, por supuesto, con la Xunta. Hay que diseñar acciones específicas para las entidades más pequeñas, porque las entidades pequeñas, si no les diseñas acciones específicas, no son capaces de llevarlas a cabo. Hay que concentrar servicios de seguridad. Me refiero, yo creo que en la medida de lo posible, si podemos concentrar en Diputación, en la Xunta o en el Estado, servicios que les demos directamente, me refiero monitorización, análisis, todo este tipo de cosas las podemos concentrar y dárselas desde servicios más centrales para que ellos no tengan que hacerlo. Pero los concellos y las entidades pequeñas tienen que asumir cambios organizativos también. Tienen que poner la seguridad también en su organización, probablemente nombrar representantes y cumplir, porque si no tampoco van a tener el peso que tiene que tener, y es muy importante. Nosotros en la propia Diputación lo hemos visto, hasta que no se ponen nombres a las cosas y esas responsabilidades no se asumen, ¿no? Por otro lado, hay que exigir un cumplimiento normativo a los proveedores, es decir, las entidades deben exigir a los proveedores un cumplimiento normativo. Un poquito luego probablemente entraremos en acciones específicas que hace la Diputación, pero más o menos estas son las líneas generales de actuación que propondría, ¿no? Muy bien. Fernando. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Es un placer estar aquí y agradecer también el trabajo que se está haciendo desde el Nodo, que se está liderando desde la Xunta. Adrián, Gustavo, creo que de un año a esta parte ha habido un cambio significativo en servicios, en oportunidades que tenemos para prestar a las administraciones locales, entre las que estamos también las propias diputaciones, pero sobre todo el rol que tenemos también como catalizador y como canalizador de todos estos servicios hacia entidades mucho más pequeñas. Y cuando digo mucho más pequeñas, realmente estoy hablando de mucho más pequeñas. En el caso de Orense, de los 92 ayuntamientos, quitando la capital, ninguno supera los 15.000 habitantes, pero hay muchos que están en torno a los 1.000, 2.000 habitantes, ¿no? Y esto se traduce en uno de los primeros elementos que antes comentaba Raúl, que es el de concienciación. Concienciación a todos los niveles, a nivel político, a nivel presupuestario, pero incluso también a nivel de personal. Este cambio organizativo que apuntaba Miguel, lo suscribo y coincido en él, en un momento en el que las administraciones se nos exige el canal digital para esta relación con los ciudadanos y con las empresas con las que trabajamos, es absolutamente básico tener en plantilla personal que sea capaz de ofrecer estos servicios y dar respuesta a cualquier tipo de incidencia que se pueda proceder. Y no solo es un tema presupuestario, sino sobre todo de este cambio organizativo. Y después un cambio legislativo que nos afecta a todos por igual en cuanto a obligaciones, pero que no todos tenemos los mismos medios, ¿no? Yo creo que también aquí creo que deberíamos de ser un poquito más flexibles. Decía Javier Candau en su ponencia la facilidad que van a tener entidades pequeñas para certificarse en el Esquema Nacional de Seguridad, pero es que al final todos tenemos que prestar todo tipo de servicios, administración electrónica, acercarse al ciudadano, subvenciones, etcétera, y no todos cuentan con los mismos medios, ni todas las herramientas son exactamente adecuadas para todos, ¿no? Porque muchas veces estaríamos matando moscas a cañonazos. Yo creo que el futuro o el presente
pasa por la cooperación, por la colaboración, por centralizar recursos, y eso es un poco lo que nos permite el nodo de ciberseguridad, pero es un poco lo que tenemos que nosotros también impulsar internamente, ¿no? Ese cambio de mentalidad, ese cambio de que desde los poderes públicos se entienda el cambio de era que estamos viviendo, un cambio de era en el que la tecnología, la informática nos afecta a todos y que por lo tanto tenemos que tener esa capacidad también de orquestar servicios internamente. Particularmente, ¿en qué estamos trabajando en Ourense? Pues en esa centralización de servicios que pasa, en primer lugar, por la centralización de las propias comunicaciones. Si podemos agregar las comunicaciones de todos los ayuntamientos, vamos a tener un punto desde el que podamos prestar servicios a todos ellos, ¿no? Y insisto en el agradecimiento a todo el apoyo que se está haciendo desde la Xunta, desde las entidades también a nivel nacional como el CCN o el INCIBE, para poder agregar este tipología de servicios. Después en prestar ya no solo servicios de comunicación, sino servicios que sean de interés común. Al final la problemática es muy común para todos los ayuntamientos, e insisto, sobre todo para los pequeños, pues que desde las diputaciones tengamos esa capacidad de ofrecer servicios que podamos incluso certificar y que puedan ser de interés para todos los ayuntamientos, que como digo son muy comunes. Creo que tenemos una oportunidad también en la nube en la que nos permite también acceder a recursos de computación, recursos de software, etcétera, sin la necesidad de hacer inversiones que muchas veces van a ser difíciles de sostener en el futuro. Ahora tenemos un marco que se abre de oportunidad gracias a los planes de recuperación, pero tenemos que pensar también en términos de sostenibilidad hacia el futuro y creo que la nube nos da oportunidades en este sentido. Y porque al final mantener infraestructuras propias con esta carencia de personal, con esta carencia de medios es muy complicado, ¿no? Y por último, pero creo que es lo más importante, esta parte de concienciación y de formación y de capacitación, ¿no? Ahí estamos haciendo también esfuerzos importantísimos en poder llegar a todos los entes de la provincia, pero a todos los niveles, ¿no? Se habla siempre del eslabón más débil, que al final es el que puede romper esa cadena y porque puede entrar por cualquier tipo de problema en el ámbito de la ciberseguridad, pero si no hay concienciación a alto nivel, pues difícil, ¿no? Entonces ahí estamos, tanto de la mano del nodo de ciberseguridad como de recursos propios, como de actividades que también estamos encaminando. Ayer presentamos, por ejemplo, aquí un escape room que lo que permite es concienciar de una forma pues, muy dinámica, muy atractiva en cuanto, en este caso, a privacidad y protección de datos. Creemos que también cada vez hay más herramientas que nos permiten pues, una llegada distinta a través de gamificación, por ejemplo, y mucho más cercana a este personal que tenemos a disposición de las entidades públicas. Yo creo que es un poco lo que debemos hacer, ejercicios de simulación, algunos de la mano de CyberGuard, pero muchos otros que creo que, insisto, el abanico a día de hoy es importante. Estamos trabajando también en esa incorporación a la Red Nacional de SOC. Creemos que es absolutamente básico desde la provincia poder prestar esos servicios. Creemos que también hay una oportunidad de cara a empresas y emprendedores que puedan acometer un camino en cuanto a nuevos servicios, a nuevos proyectos, todo lo que tiene que ver con innovación en el ámbito de la ciberseguridad en particular, también creo que es una oportunidad. Y otro de los temas en los que estamos trabajando activamente, algo que también apuntaba Raúl, es en dinamizar todo y invertebrar toda la estructura, ¿no? Ahí, pues, creo que Coruña estáis también en algo parecido, en elaborar, en crear oficinas de transformación en el ámbito rural que nos permitan llegar, ¿no?, a todos los puntos, a esa capilaridad que necesitamos, porque al final centralizar servicios es necesario, es algo que tenemos que hacer sí o sí, pero tenemos que también acercarlos a la ciudadanía y a los ayuntamientos. Si no vamos a ellos, va a ser más difícil que ellos vengan a nosotros. Por lo tanto, capilarizarlos pues con redes como puede ser estas de transformación digital que afectan a todo el sector, al sector productivo, al sector empresarial, pero también al sector público, es absolutamente fundamental. E insisto, aquí es importantísimo acercar estos servicios a todas las entidades públicas para que los conozcan, para que conozcan cuáles son las oportunidades que les facilitan y que, ¿no?, en esta pirámide, ¿no?, de Estado, administración autonómica, diputaciones y entidades locales, pues podamos capilarizar las enormes oportunidades que hay, porque los riesgos, pues como se apuntaba antes, son enormes también. Muchas gracias, Fernando. En varias de vuestras intervenciones ha aparecido el tema de la administración electrónica
y de las dificultades también que puede acarrear, por un lado, desde el punto de vista de la brecha digital, como habéis comentado, y por otro lado también desde la parte de ciberseguridad o de privacidad y también de entendimiento de las herramientas. En tu caso, Marcos, y como representante de las entidades locales, en este caso de Santiago de Compostela, ¿cuál crees que es el estado del avance de la administración electrónica y cuáles crees que son los principales retos para conseguir una relación electrónica plena con los ciudadanos que además sea segura y que garantice además la privacidad de sus datos? Bueno, buenos días a todos. Igualmente, encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Y respecto a la pregunta que me haces, es complicado, porque yo creo que ya se ha dicho prácticamente todo, pero vamos a intentarlo. El avance de la administración electrónica, pues sí es cierto que últimamente todas las entidades locales han implantado sistemas de administración electrónica, pero yo creo que se ha olvidado el principio fundamental, y con esto quiero ser un poquito crítico. La administración electrónica en sí es la posibilidad que tiene el ciudadano de relacionarse con la administración. Y yo creo que hemos cometido el error de dotarnos internamente de herramientas, de procesos internos y no de abrirlos tanto hacia el ciudadano. Me explico. Sí es cierto que el ciudadano tiene una solución de registro, sí es cierto que el ciudadano tiene una solución de notificación, de pago, pero, por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? El ciudadano no tiene la posibilidad de relacionarse vía videoconferencia con la administración. Y, sin embargo, todos hacemos videoconferencias internas todos los días. No, es un simple ejemplo. Otro ejemplo. Si tú compras una caja de naranjas vía Internet, tú ves la trazabilidad del proceso. Desde que la compras, desde que se prepara, desde que se envía, desde que llega a tu ciudad. Si tú pides una subvención en una administración, sabes que entró y algún día te llega una notificación de si está aceptada o no. O sea, esa trazabilidad hacia el ciudadano no se ha producido. Y ese es el principio básico de la administración electrónica. Con lo cual, me preguntas por retos. Sí, hay muchos retos. Este es uno de ellos, la trazabilidad. Más retos. Yo creo que el ciudadano, por lo que habéis comentado, ¿no? La brecha digital, diferentes perfiles, necesita confianza, necesita autonomía. Vale, eso en palabras gruesas se traduce en usabilidad, vale, y accesibilidad. Y eso es complicado. ¿Por qué es complicado? Me voy a basar en ejemplos prácticos, ¿vale? Para ser un poquito más llano. Si tú pretendes hacer un registro en Hacienda, tienes un procedimiento. Si lo quieres hacer en el Ayuntamiento de Santiago, tienes otro. Si lo quieres hacer en la Diputación de Coruña, te miro a ti, tienes otro. En Estados Unidos, esto es un simple ejemplo y que solo sirva de reflexión, por favor. Para matricularte en una universidad americana, solo hay un portal. Y desde ese portal se deriva la matrícula a todas las universidades. Eso es accesibilidad, eso es usabilidad. Y en España eso todavía no lo tenemos. Entonces, el proceso de estandarización yo creo que es fundamental. Es aplicable también a temas de pago, ¿no? Si solo hubiese un portal de pago, eso de cara al usuario generaría muchísima más confianza, muchísima más autonomía, ¿vale? Y yo creo que se podría extender la administración electrónica muchísimo más rápido. Vale. Por otro lado, otro de los retos que yo creo que tenemos enfrente es el sistema de identificación digital. O sea, si tú quieres entrar, sigo con ejemplos, perdonadme, pero quiero plantearlo así, ¿no? Si tú quieres entrar en un banco, no necesitas un certificado digital. Necesitas un usuario, una contraseña, un doble factor, una validación vía móvil. Vale. Eso, para mi madre, es muy sencillo. Pero para mi madre utilizar un certificado digital ya es más complicado. Y todavía es más complicado hacerse el certificado digital. ¿No? No digo que no haya que utilizar el certificado digital, evidentemente que hay que utilizarlo. Pero los sistemas de identificación muchas veces no son tan necesarios y no implican ir tan allá. Vale. En este ejemplo también se produce otro caso muy curioso, ¿no? Cuando tú tratas con alguien, tú te tienes que identificar, lo que en inglés se conoce como know your customer, ¿no? Conoce a tu cliente. Sin embargo, el cliente no puede conocer a su proveedor. La famosa
repito en inglés, know your supplier, que en términos graciosos se traduce por kill yourself, o sea, suicídate, porque no sabes con quién estás hablando, no se produce. Entonces, me preguntas por retos, pues no sé, yo creo que he lanzado 3, 4 o 5. Otro reto ya un poco ya más serio, ¿no?, desde la administración. Yo creo que crear la figura del obligado digital es importante. Esto lo hace Hacienda con las empresas, por ejemplo. O sea, ya se están dando pasos, no estoy inventando yo la pólvora, ¿no? Simplemente estoy diciendo que hay que intentar extender las cosas un poco más y buscar otros medios. Entonces, no sé si he contestado a tu pregunta. Voy Sí. justo de tiempo. Muchas gracias, Marcos. He intentado. Pues ya, como sabéis, estamos ya casi sin tiempo. Yo simplemente para sintetizar un poco las ideas más repetidas que os he escuchado a todos. Por un lado, la alta utilización del acuerdo marco por las distintas administraciones, que creo que es una noticia excelente y además en campos muy diversos. Otra idea que habéis destacado muchísimo es la importancia de la concienciación, tanto a nivel de la directiva como de los usuarios o de los ciudadanos, la necesidad de la centralización de servicios para llegar a las entidades más pequeñas, también todos lo habéis destacado y creo también que es fundamental, poner al ciudadano en el centro de la digitalización, que no se nos olvide que todo esto lo estamos haciendo para que los ciudadanos facilitarles la vida y que puedan pues, relacionarse con la administración de una forma segura, eficaz, pero también sencilla para ellos, y la importancia también de los órganos que centralizan la ciberseguridad o los órganos expertos en ciberseguridad, como bueno, pues puede ser el Cibergal o el CCN, para el trabajo que estáis realizando. Y sin más, daros las gracias a todos por esta aportación de ideas tan interesante y nada, seguimos trabajando para mejorar en este campo. Muchas gracias. Non vexo ningunha man erguida por aquí. Sí, temos unha pregunta. Pois agardamos un momentiño e imos coa primeira pregunta desta mañá. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A lo largo de esta mañana estuvisteis hablando acerca de los esfuerzos dedicados a la hora de implantar EDRs, antivirus, realizar escaneos de vulnerabilidades. Me preguntaba, dentro del siguiente nivel, que sería corregir esas deficiencias, dentro de la administración pública, ¿habéis tenido problemas para tratar entre distintos departamentos o tener dependencias para poder solucionar esas vulnerabilidades? ¿O cuál es vuestra experiencia al respecto? Gracias. Sí, si me permitís, contesto yo. Bueno, la gestión de vulnerabilidades a día de hoy efectivamente se ha convertido en uno de los retos más complicados en ciberseguridad desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque cada vez hay más, todos los días se detectan o se hacen públicas decenas o cientos de vulnerabilidades en todo tipo de sistemas y productos TIC. Entonces, mantener una visión actualizada y completa de las vulnerabilidades de tu organización es todo un reto. Pero incluso sabiendo eso, luego tienes el siguiente reto, que es el de priorizarlas, porque normalmente no se tiene capacidad ni posibilidad de resolverlo todo, ¿no? Entonces hay que trabajar en base a riesgos, ver cuáles representan realmente un riesgo importante, cuáles no, y priorizar. Entonces, yendo ya a tu pregunta, si la he entendido bien, claro, luego a la hora de corregir esas vulnerabilidades es cierto que pues tienes que lidiar, ¿no?, con los diferentes departamentos de la organización, tanto técnicos como funcionales, que por supuesto pues también tienen sus intereses, sus prioridades, ¿no? Entonces, bueno, buscar ese equilibrio, ¿no?, entre evolucionar los servicios TIC al mismo tiempo que son seguros y se corrigen las vulnerabilidades detectadas, pues es uno de nuestros retos diarios, ¿no?, a los que se enfrentan los equipos de seguridad y los departamentos TIC de las organizaciones. Me gustaría también contribuir. Efectivamente, como dice Gustavo, eso es un problema importante. Nosotros hemos pasado la auditoría de certificación de 4 sistemas que ponemos a disposición de los ayuntamientos y ha implicado tomar decisiones pues, complicadas. En muchos casos ha habido que parar sistemas durante un tiempo para que se solucionasen problemas, gestionarlo con diferentes departamentos y explicar cómo eran las situaciones.
Y por eso antes decía que es importante que en las organizaciones haya definidos responsables y haya definida una estructura de decisiones, porque va a haber decisiones confrontadas y va a haber que tomar, oye, pero este servicio lo tengo que parar, ¿qué es más importante? ¿El servicio al ciudadano parado en media mañana o el peligro de que esta vulnerabilidad sea grave? Eso surge en el día a día en cuanto aparecen vulnerabilidades. Y aparecen vulnerabilidades. En cuanto empiezas a mirar, aparecen en todos, por lo menos nuestra experiencia es que en todos los sistemas aparecen cosas. Sí, correcto. Al final, en la empresa privada, por ejemplo, sí que hay una jerarquía en la que en función de los riesgos y las prioridades pues se pueden establecer de pues paro un servicio porque quiero parchear, pero claro, en la administración pública pues igual esa jerarquía es un poco más difusa, ¿no? Y es muy difícil decir vamos a parar porque esto es crítico o no. Exactamente. Por eso es importante establecer un poquito en la implantación del NS en los ayuntamientos, de los cuales la Diputación está haciendo un piloto con 5 ahora mismo. Una de las primeras cosas que se establece en la política de seguridad que tiene que aprobar el ayuntamiento es establecer esa jerarquía de toma de decisiones y la resolución de conflictos, que también viene en el NS. Ante un conflicto de este tipo, tiene que estar establecido en la política cómo se toman esas decisiones, porque lo que decíamos, pasan. Entonces es importante y tiene que estar regulado. Muy bien, muchas gracias. Pois quedou xa esa pregunta respostada. Agradezo a todos os participantes neste panel a súa intervención.